Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a estas conferencias que iniciamos la semana pasada en torno a distintos momentos de la historiografía en Hidalgo. El día de hoy quiero presentarles a ustedes una conferencia, una charla virtual en torno a uno de los libros más representativos de la historia de Hidalgo, que es la monografía estatal Entre Selva y Milpas, la Neblina. Para esto, pues me he permitido presentar ante ustedes unas breves diapositivas que nos servirá para dar un poco de mayor idea a esta presentación. Bueno, ¿por qué hablar de este libro tan conocido entre los hidalguenses y más allá de sus fronteras? Bueno, porque este 2022, en este mes de octubre, se cumplen 40 años de la primera edición de la monografía estatal Hidalgo entre Selva y Milpas. Como todos sabemos, fue un libro de consulta básico para los estudiantes de las escuelas de educación básica, pero no solo eso, sino que también formó parte o forma parte del acervo bibliográfico de las familias hidalguenses. Es un es común encontrar tanto en escuelas como en los hogares hidalguenses este libro que pues bueno, vamos a comentar, a hacer alguna serie de consideraciones a partir de este trabajo. Bueno, tenemos como antecedentes de esta monografía o de este proyecto a Luis González y González. Ya en el video pasado, en la charla anterior respecto al CEINAC, al Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas, que invito a ustedes a verlo en esta página de Historia del Estado de Hidalgo, habíamos mencionado la presencia de Luis González, pero el proyecto de la microhistoria o de la historia regional mexicana en el estado, en México, perdón, tuvo mayor presencia este historiador y sobre todo su proyecto. Porque ahora no solamente se trataba de darle un mayor rigor histórico a los estudios regionales, sino también el de trasladarlo a las escuelas para que se impartieran contenidos de historia y de geografía de las entidades. En este proyecto, hacia 1978, Luis González y González empieza a reunir a los que de manera coloquial se llamarían los monógrafos, que eran personas interesadas o dedicadas al estudio de la investigación regional en México. Y pues bueno, de manera, pues quizá como destino, pues a Enrique Rivas Paniagua, que es el autor de la monografía estatal, es invitado por el propio Luis González y González para hacer el trabajo relativo a Hidalgo. Enrique Rivas Paniagua, pues ya había comenzado o tenía ya información respecto a Hidalgo, producto de sus viajes en todo el país. Y bueno, pues él ya tenía eh, algunos antecedentes, como haber conocido a los miembros del CEINAC en 1975 y ya posteriormente, del 79 al 81, es que Enrique Rivas Paniagua viaja a Hidalgo para obtener información sobre la monografía. Su primer libro lo dedicó a Hidalgo. Enrique Rivas Paniagua, pues nacido en Tampico, Tamaulipas, había viajado por todo el país como excursionista y lo funde con su carrera como sociólogo, que había estudiado en la UNAM, y esto le permitió tener una visión mucho más amplia, un panorama mucho más amplio de lo que sucedía en el país. Estando en CONACYT y cuando Luis González y González pretendía formar el Colegio de Michoacán en la ciudad de Zamora, bueno, es que coincide con Enrique Rivas, quien
enviaba artículos al periódico El Día. Y entonces, pues ahí varios de sus artículos estaban dedicados a Hidalgo. Y de esa reunión de artículos es que se decide a publicar su primer libro, Hidalgo, Invitación a un estado de ánimo, que pues bueno, en un primer momento había estado literalmente abandonado, si no es por Raúl Guerrero Guerrero, quien le comenta al autor Rivas Paniagua que su libro se encontraba prácticamente en el suelo, y esto es lo que orilla al autor pues a poder terminar de editar este trabajo, que había sido incluso una motivación de Héctor Samperio Gutiérrez, que coleccionaba esos artículos para entregárselos a manera de libro. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es este trabajo, a lo que es la monografía. ¿Qué sucede en este trabajo? ¿Cómo podemos observar sus características? Primero vamos a hablar muy rápidamente del enfoque pedagógico. Es un libro dedicado a niños, es un libro dedicado a alumnos de tercero a sexto de educación primaria. Sin embargo, pues como les digo, la amenidad de este libro, el estilo sencillo de la redacción, sin quitarle el rigor metodológico a la historia y a la geografía regional, va a hacer que este libro trascendiera, ¿sí? Que este libro ocupara un lugar muy importante, fundamental en el estudio de la historia y la geografía regional en el estado. Entonces, con ello también, pues uno de los objetivos era darle, fortalecer la identidad como hidalguenses, ¿no? Ese también era uno de los objetivos que se planteaba pedagógicamente hablando la monografía. Bueno, vamos a hablar de la portada, una bella portada, que son los símbolos de esta monografía, que son las artesanías del NIT, que se publicó en la edición de 1982 a 1990-93. Posteriormente, la portada cambia a los Atlantes de Tula en las ediciones de 1990. Ahora vamos al famoso lema, ¿no? Al lema Entre Selva, al subtítulo más bien, Entre Selva y Milpas, la neblina. Bueno, el autor comenta que hace esta división en función de lo que él había observado en el estado. La Huasteca, que representaba la selva, el altiplano, ¿no? Que la parte baja, que representaba la presencia de milpas, y en medio, ¿no? Entre selva y milpas, la sierra, la neblina. Ese es precisamente el enfoque geográfico que le da a Hidalgo. Él observa, él detecta que Hidalgo prácticamente son tres regiones dominantes, ¿sí? Tres grandes regiones. La selva, o digamos la parte selvática, cercana al Golfo de México, a la llanura costera del Golfo de México, la gran Sierra Madre Oriental, por la que atraviesa de noreste, de noroeste a noreste el estado de Hidalgo, la Gran Sierra Madre Oriental, que en Hidalgo pues va a tener ciertas divisiones, y la neblina. Perdón, bueno, hablando de la neblina, y el altiplano, ¿no? Que es el de las milpas y la cercanía con el centro de México o el altiplano mexicano. Y entonces por eso es que se denomina Entre Selva y Milpas la neblina. Esto va a ser muy importante, va a ser muy interesante, porque le va a dar a la monografía una característica integral. Es decir, no está circunscrita o no tiene, es decir, no se le da mayor peso a alguna región en particular, sino que trata de ver las regiones por igual, además de que las características que se le solicitaban a la monografía era que tuviera entre 3 a 4 cuartillas de manera uniforme, es decir,
todas debían tener la misma extensión de cuartillas o de páginas para que hubiera un equilibrio. Entonces, hay un equilibrio en cuanto a la información geográfica, la información histórica y la información de carácter social y cultural que es en los últimos capítulos. Se le da el mismo peso por igual a la historia y a la geografía, ¿no? No es una región, una monografía en donde haya más peso que en otras. Y el autor mismo, en una entrevista que le realicé, pues decía que el nombre de su pueblo pues apareciera no solo en la lista de municipios, sino en las páginas o en Chapulhuacán, no nada más en lo pachuqueño, ¿no? Habíamos mencionado que en la historiografía de Pachuca, pues a diferencia de las otras capitales de la República, pues era de producción menor. Sin embargo, pues bueno, el asunto es que esta monografía trata de no centralizar tanto en la capital al señalarla como la población más importante de un estado, sino que todos los municipios, todas las regiones, pues bueno, tenían ese principal equilibrio. Ahora, esta monografía y con su autor, pues van a mencionar por primera vez a plantear de manera íntegra las regiones geoculturales del estado de Hidalgo. Si bien él había detectado tres grandes regiones, hay un concepto que él plantea que es el de las regiones geoculturales. Es decir, no solamente hay una división paisajística, sino que con ello también hay una gran relación cultural, ¿no? No era lo mismo paisajísticamente la sierra que la Huasteca. Y dentro de la sierra, él detecta varias particularidades, no solo geográficas, sino culturales, que van a hacer que se divida la sierra en sierra gorda, sierra alta, sierra baja, sierra oriental o sierra de Tenango, como él lo planteó, ¿no? Los términos Huasteca, Valle de Tulancingo, Valle del Mezquital ya eran más que conocidos. Entonces, era más o menos fácil su delimitación regional. El autor va a retomar los antiguos nombres virreinales que se le dio a la Sierra Alta con los frailes agustinos, la Sierra Baja, que también lo nombraron los agustinos, y la Sierra Gorda, con la que se comparte el estado de Querétaro, ¿no? Que también había sido utilizada en informes militares, en crónicas religiosas y en documentos de la época. Lo que él va a crear es el término comarca minera, altiplanicie pulquera y Sierra de Tenango, que bueno, antes de llamarse Sierra de Tenango, o más bien después de llamarse Sierra de Tenango, va a nombrarse Sierra Otomitepegua o Sierra Oriental, como es, digamos, un poco más apropiado, toda vez de que la Sierra Oriental también incluye parte del municipio de Acasochitlán, ¿sí? Y que no es precisamente una sierra otomí o tepegua, sino que es un área náhuatl. El término comarca minera, ¿no? Que plantea este paisaje minero de estos pueblos que van desde Omitlán hasta Pachuca, y el término altiplanicie pulquera, porque no solamente son los llanos del sur que colindan con Tlaxcala, sino que también hay elevaciones y de hecho ahí pues están las máximas elevaciones de la entidad, ¿no? En esta región del altiplanicie pulquera. Y planteó desde luego que la cuenca de México pues era una extensión que llegaba hasta Pachuca, al sur del estado de Hidalgo, desde Pachuca a Tizayuca. Y de hecho esto tiene sentido porque en términos reales, parte de la zona conurbada de la Ciudad de México, de la Ciudad del Estado de México, pues se encuentran en Tizayuca, sobre todo. Y bueno, uno de los principales aportaciones de la cuenca, perdón, de la monografía estatal,
pues es el haber que se haya tomado el nombre de la monografía para ponerle comarca minera a un geoparque que hoy está registrado como geoparque mundial ante la UNESCO. Entonces, quizá pues para el autor será de una gran satisfacción ver que este nombre que él creó, ¿no? Porque no había como tal un término, sino que el anteriormente conocido era Sierra de Pachuca, ¿sí? Decidió ampliarlo a más allá de lo que podía ser los cerros que rodean a Pachuca, sino mencionarlo como una comarca, ¿sí? Como una región en donde pues prevalecía sobre todo este paisaje cultural minero. Y bueno, una de las, por señalar algunas de las características de esta monografía, fue el haber planteado, por ejemplo, al inicio de ella, que Miguel Hidalgo, de quien se ha tomado el nombre, solo pasó por Hidalgo y esto a través del camino real de tierra adentro que pasa por Tepeji del Río. Lo que señala el autor es que, bueno, no hay como tal algo que lo precise y de haber sido así, bueno, decir que Hidalgo solo estuvo de paso por algunos kilómetros de lo que hoy es el estado de su mismo nombre. Algunos aspectos históricos a destacar era la diversidad de información que el autor iba encontrando a lo largo de los capítulos, sobre todo los históricos. Decía que había una amplia información respecto a Pachuca y Real del Monte, sobre todo con la cuestión minera, con la llegada de los ingleses y la gran dificultad que representó para él hablar sobre la invasión norteamericana en el actual estado de Hidalgo, que además es una etapa que aún está o estaría por investigarse. Solamente podríamos citar dos textos, uno de Daniel Escorza sobre la ocupación norteamericana en Pachuca y la otra, la batalla en la que el ejército mexicano, de las pocas batallas que ganó, que salió victorioso frente al ejército estadounidense en el río Garcés, en Xochiatilpa, ¿no? Bueno, y esta otra imagen dentro de las curiosidades que podemos encontrar es que esta imagen que nosotros conocemos donde las tropas que marchan después de la ocupación norteamericana en la Ciudad de México, el gobierno mexicano se ve forzado a salir rumbo a Querétaro, que había sido designada como capital de la República, y las tropas, tal y como lo pudo haber hecho Hidalgo en su momento, también pasaron por Tepeji del Río o por Tula. Esta información proviene de un informe militar que el autor obtuvo y lo interesante o como hecho anecdótico es que nosotros vemos la pirámide de Tlahuizcalpantecutli, sin embargo no vemos a lo que hoy conocemos como los Atlantes. Entonces es que Enrique Rivas Paniagua le explica al dibujante que en ese momento estos atlantes pues se encontraban en ruinas y que fue hasta 1940 cuando Jorge R. Acosta, el arqueólogo, hace las exploraciones en Tula y decide colocar en la pirámide a estos cuatro piezas que hoy conocemos como los Atlantes de Tula. Bueno, de igual manera, estamos hablando de 1979 a 1982, en que fue elaborada esta monografía, en que esta va a advertir el crecimiento de las manchas urbanas hidalguenses. Y tal y como podemos ahora nosotros observar en las poblaciones de Tulancingo con Cuautepec, con Misquiahuala y Progreso y Atitalaki, Tlaxcuapan, que quizá
el arco norte haya un poco cortado esa unión. Sin embargo, son en estas poblaciones y en otras más del estado, sobre todo el Mezquital, es como encontramos ya municipios en el que solo se divide una calle, una avenida. Aquí faltaría mencionar también la creación de una zona, de zonas metropolitanas, como el caso de Pachuca, que ya prácticamente tiene una sola junto con Mineral de la Reforma. Y bueno, esta monografía también tiene como característico, como primicia, el abordar el tema cultural. Si nosotros observamos las anteriores monografías, las de Teodomiro Manzano, sobre todo, no podríamos considerar como tal una monografía al catálogo de construcciones religiosas. Sin embargo, había existido algunos intentos por crear monografías como la de José Ignacio Morales, denominada El Estado de Hidalgo, de 1940-41, pero el tema cultural era poco menos que observado. Quizá de alguna manera muy somera, Víctor Arteaga Serrano, en sus trabajos también dedicados a las escuelas, habría mencionado parte de las artesanías, de la cultura en general. Sin embargo, pues esta monografía lo trata de manera mucho más amplia. Una de las condiciones, o bueno, una de las características de este trabajo, pues fue el haber revisado o el haber visitado y con ello el dibujante darse una idea de cómo se prepara el zacahuil. Entonces, él señala fue exclusivamente a Huejutla a observar este proceso de elaboración del zacahuil y es de donde se obtienen estas imágenes. Originalmente iban a ser fotos, sin embargo, por ser muy de mañana, no tener las condiciones, o por ser de noche, pero total que estaba oscuro, según cuenta el autor, al momento del revelado de las fotos no es posible. Salen de muy mala calidad y es por eso que se determina que fuera ilustraciones las que señalaran este modo de preparar el zacahuil. Y bueno, otra característica que podemos señalar como fundamental, pues es que ha sido el libro con más ejemplares editados. Estamos hablando de cerca de 750,000 ejemplares de 1982 a 1997. Desde luego es el libro o uno de los libros con mayores, o quizá el de mayor, el que tiene mayor ejemplares, hablando sobre el estado de Hidalgo. Tan solo como vemos aquí en la imagen, en la edición experimental, se editaron 52,000 ejemplares y en la cuarta reimpresión en 1991 tan solo eran otros 60,000. En aquel tiempo se debían regresar, se debían devolver al terminar el ciclo escolar. Sin embargo, pues bueno, conforme iban saliendo más ediciones, estos ya empezaron a encontrarse en los hogares hidalguenses. Y bueno, pues ahora vemos la recepción de la monografía en otros historiadores. Víctor Manuel Ballesteros García, pues decía que este libro conjuga la visión de conjunto con la perspectiva local de la historia. Sus datos e interpretaciones están fincados en una seria investigación bibliográfica. Enrique Rivas Paniagua dice, Víctor Manuel Ballesteros es un viajero incansable y sensitivo, conocedor y estudioso del folclore y la historia. Esto lo dice en La Vuelta a Hidalgo en 180 libros. Ana Lau Jaibén y Jimena Sepúlveda, en una bibliografía comentada del Estado, señalan que el trabajo de Rivas Paniagua es una magnífica muestra de una síntesis breve y amena de la historia de Hidalgo, bastante completo, informativo y fácil de leer. Esto es lo que la amenidad y el número de ejemplares pues ha sido que sea una de las monografías más consultadas o quizá la más consultada en el estado de Hidalgo. Y por último, pues tenemos los comentarios de Rocío Ruiz de la Barrera, que dice un trabajo que facilita una visión global y sencilla, coincide también en la lectura accesible, es un libro de texto que enfatiza la rica diversidad del Estado a partir del contraste
de las regiones naturales que conforman la entidad. Y ahora bien, vamos a ver cómo reaccionaron en redes sociales respecto a la monografía. Esta monografía tuvo una gran aceptación o ha tenido una gran aceptación, como este comentario, ¿no? Que dice, la mejor y única que se ha escrito, que se ha hecho acerca de la entidad. Dice acá, siempre mi gratitud por tan extraordinario libro que nos ilustra y nos ayuda a viajar por las regiones de nuestro querido estado. Y en fin, diversas publicaciones en redes sociales que han señalado, que hablan de una monografía vigente, ¿no? Tal y como lo vemos aquí en una publicación de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, ¿no? Y bueno, estos comentarios que se encuentran también en las redes sociales, en donde hablan de una magnífica, magnífica aceptación de los hidalguenses. Curiosamente, y con esto quiero concluir, en sus inicios esta monografía fue vetada. Esto es a raíz de que ya se estaba realizando una monografía en el estado de Hidalgo, cuando el Consejo Estatal Técnico de Educación se entera que por parte de la SEP federal ya se estaba elaborando la monografía estatal por Enrique Rivas Paniagua. Sin embargo, conforme lo confirma el autor en una reunión en la que por fin le quitan el veto al libro y el libro empieza a circular, es que, y quizá la única crítica que se le ha hecho este libro es por no haber sido escrito por un hidalguense. Yo quisiera señalar al respecto que en ocasiones los hidalguenses, los que nos dedicamos a los estudios históricos, de pronto priva ciertos celos profesionales, pensando de manera inconsciente que somos dueños del pensamiento histórico y que yo no puedo escribir sobre tal municipio, sobre tal región, porque no soy originario de ella. Esto es muy común y quizá, pues bueno, sea una invitación para compartir el conocimiento, para dejar a un lado ciertos recelos porque no vaya a robarme el tema, porque no vaya a escribir sobre otra cosa. Y vemos que este libro ha tenido esta gran aceptación a pesar de esas trabas iniciales y quizá infundadas a las que en un principio le fue sometido. Al contrario, creo que es una aportación muy importante, muy interesante. Algo que señala el autor es que fue precisamente no haber sido nativo de Hidalgo lo que le permitió tener esa visión integral. Hoy, si nosotros siguiéramos con la obra de Rivas Paniagua, nosotros vamos a encontrar que prácticamente él, junto con el doctor Antonio Lorenzo Monterrubio, han sido los que han escrito sobre todas las regiones del estado, sobre todos los municipios que lo integran. Y bueno, pues esta es una visión, ¿sí?, distinta a la que en ocasiones encontramos en ciertos libros, en donde solamente un municipio tiene más importancia y sobre todo que a veces las cabeceras municipales también se les da mucho mayor peso en las investigaciones históricas. Y bueno, por último, quiero despedirme con esta imagen del autor en la Sierra Alta del estado de Hidalgo, donde nos dice parte de su inquietud personal y que quizá eso motivó a escribir sobre Hidalgo y más aún a quedarse a vivir para siempre en el estado de Hidalgo. Dice así, aunque viajábamos de noche, yo veía por la ventana la sierra. Ya más adelante me voy dando cuenta de más cosas y descubro ese paisaje, bosque, sierra, un poco de clima tropical, selva. Qué interesante está esto, qué fascinante, qué maravilloso estado de Hidalgo. No nos queda más que agradecerles por su atención, esperamos sus comentarios y muchísimas gracias. Aprovecho también para invitarlos el próximo 26 de octubre de 2022 a esta misma charla en la sede de la Universidad Pedagógica Nacional a las 17 horas, donde vamos a platicar con el autor y con José Vergara Vergara de la Academia Hidalguense de la Historia y asimismo enviar
Un saludo hasta donde se encuentre a la memoria de Luis Rublúo Islas. Que en paz descanse. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.